Discapacidad en Acción. Programa dirigido a las personas con y sin discapacidad, generando el punto de la inclusión. Bienvenidos. Buenas, estimada audiencia de Discapacidad en Acción. Bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy nos acompañan Olga Santamaría y Giovanni Liscano, su servidor. Junto con Gonzalo Tolosa llevaremos un nuevo episodio aprendiendo sobre la discapacidad. Bienvenidos. Sí, amable audiencia, hoy vamos a hablar de una estrategia que es la RBC, Estrategia de Rehabilitación Basada en la Comunidad. Entonces, tenemos acá a una especialista en el tema a nivel nacional e internacional en la estrategia de RBC. Aprendamos de la discapacidad. Sí, como no, tenemos hoy a la doctora Olga Santamaría, quien nos va a ayudar a entender sobre todo a las personas que estamos iniciando como en estos temas también de conocimiento sobre la discapacidad, el tema de RBC, hoy enfocado desde los actores, ¿no? Vamos a tener la experiencia de los actores y también los conocimientos de la doctora Olga, que nos va a ayudar a entender un poco más el tema, y tenemos unas preguntas. En mi caso, pues me encantaría, doctora Olga, me comentara a nosotros qué es la rehabilitación basada en la comunidad. Bueno, muchísimas gracias. Yo estoy súper feliz de estar hoy en este programa, porque la estrategia de rehabilitación basada en la comunidad es una estrategia de la Organización Mundial de la Salud que lleva más de 40 años y que en Colombia pues realmente es nueva, ¿sí? Debe llevar no más de 20 años, y realmente que se empezaran a dar unos primeros pasos en la RBC se dio inicio en el 2004 en unos encuentros a través de una red que se formó, que es la Red Nacional de Redes de RBC. Con esta red se iniciaron talleres en ese momento en la ciudad de Cartagena, donde hay una organización que se llama Organización Rey, es una fundación quien tuvo como los primeros apoyos, incluso fueron internacionales, para empezar a desarrollar la estrategia. Allá fue donde la conocí realmente y empecé a entender un poquito que lo que hacíamos acá en Bucaramanga era RBC, ¿sí? Y seguirán pensando, ¿y qué es el RBC? Pues nosotros, ¿qué hacíamos? Yo conocí la RBC fue a través de la Fundación FANDI, la Fundación de Amigos de los Niños con Discapacidad para su Inclusión en la Comunidad, que está ubicada en el norte de la ciudad. Y el proceso se dio fue, inicialmente de la fundación era visitando a las mamás que tenían niños con discapacidad para hacer unos procesos de acompañamiento. En ese momento la fundadora, Marlene Wins, que vive en Canadá, ella nos empezó a enseñar la importancia de que era hacer el acompañamiento a la familia que tenía una persona con discapacidad. Y nosotros empezamos a entender eso. Después de que FANDI nació en el año 99, entonces en el 2004 ya llevábamos 5 años donde íbamos casa por casa, buscábamos y visitábamos las familias, les hablábamos de la importancia de que, sobre todo el niño, porque queríamos trabajar y empezar a que los niños y los jóvenes con discapacidad salieran de sus hogares, porque es que los encontrábamos encerrados, ¿sí? Literalmente, niños en cama, que conocí tenían 7 años y vivían en una colchoneta, en su camita, en su colchoneta, todos sus 7 años, y cuando uno iba a tratar de sentarlo, pues no sostenía la cabeza, la mamá no sabía qué hacer con él. ¿Y saben por qué? Porque la mamá no tenía el conocimiento. Ahí está la palabra clave. La mamá no había tenido la orientación de un médico, de un terapeuta que le dijera a su hija no hay que dejarla acostada. Antes, por el contrario, desafortunadamente, la orientación que se le da muchas veces a los padres es decirles, su hijo tiene una discapacidad, debe resignarse, dele de comer, dele de vestir y espere que Dios se acuerde de él. Cuando un médico o un terapeuta le da una información de esas a un padre de familia, pues eso realmente
lleva a que sucedan esas cosas, ¿no es cierto? A que el niño esté en su casa, lo aparten de todos los procesos de la vida cotidiana y sucedan cosas como 7 años acostado en una colchoneta. Ahí conocí la RBC. ¿Por qué? Porque después de que llevamos 5 años trabajando con las familias, enseñándoles, multiplicando la información, llevando a los niños a diferentes sitios, llevándolos a una piscina, a un parque recrear, sacando a la familia que no le diera pena compartir con el niño, cuando empezamos a entender la RBC nos dimos cuenta que eso era. Porque además de eso, ¿qué hacíamos? Empezamos a buscar desde los entes del sector, público y privado, cómo se podía acceder a los servicios que esos niños necesitaban. Por ejemplo, en salud, que lo atendiera el médico, que le dieran pañales, que lo viera un especialista. Entonces nosotros empezábamos a hacer esa gestión. Luego en educación, cuando eso pues todavía no hablábamos de inclusión educativa, eso estábamos a años luz, pero sí empezábamos a que en la familia empezaran a ver al niño como que mire, el niño también tiene capacidades de hacer otras cosas. Empezamos a mirar el tema de lo laboral. Entonces ahí fue donde la encontramos, y Gonzalo y Joanny, con esta red de redes de RBC y con todo el proceso que venía la OMS sacando esta estrategia que era para las regiones más pobres del mundo, donde no habían acceso a los servicios, pues en Colombia también nos sirve, porque precisamente hay unas grandes limitaciones para acceder a los servicios. Que la RBC es eso, es una estrategia que permite que las personas con discapacidad, en este caso, accedan a los diferentes servicios, pero estos servicios en la salud, en la educación, en trabajo, en lo social, pero que estos servicios realmente le den cumplimiento. Cuando la persona accede a él, se le está dando cumplimiento a un derecho. Y cuando este derecho se cumple y cuando la familia trabaja articulada con la persona y con la comunidad donde se desempeña, logramos que haya un desarrollo comunitario. Eso es la rehabilitación basada en la comunidad. Es ese trabajo articulado para que la comunidad mejore cuando la persona con discapacidad y su familia también avanza y evoluciona frente a los temas de inclusión social y de tener realmente los servicios que ella requiere como ser humano. Entonces, es eso prácticamente. Doctora Olga, y si esta es la RBC, si es todo lo que ustedes han hecho a través de Fandi, ¿la RBC tiene otros componentes o solamente en los que usted nos menciona, en el tema de salud y educación, o hay otros componentes? O sea, en sí, ¿de qué se trata la RBC? Bueno, nosotros buscamos como seres humanos incluirnos, pero es la sociedad la que tiene que permitir los procesos de inclusión, ¿no es cierto? Eliminando toda la serie de barreras que se encuentran, de los obstáculos. Cuando hablamos de la RBC es eso también, eliminar obstáculos para acceder precisamente a los servicios ¿en qué? En la salud, la educación, el proceso de inclusión laboral, el tema de lo social, de la participación y el tema del fortalecimiento de la persona. Esos 5 se llaman componentes de la RBC, que no se pueden separar del ser humano, de la persona. ¿Eso qué quiere decir? Cuando vemos a una persona con discapacidad, solamente lo ubicamos en el componente de salud y pensamos que está enfermo. Y entonces nos quedamos ahí solamente ubicados en un cuadrito que es o la atención médica o la habilitación a la rehabilitación, ¿sí? Y ahí nos ubicamos y se nos olvida que este ser humano tiene que formar parte de esos otros 4 componentes que van a hacer que él sea una persona realmente que esté incluida socialmente. ¿Eso qué quiere decir? Si es niño, que vaya a la escuela, ¿no es cierto? Si ya después de ser niño y de prepararse en la escuela, en el colegio, graduarse o de aprender un arte para toda la vida, que él pueda desempeñarse en eso laboralmente. ¿Cómo?
¿Cómo se va a desempeñar laboralmente? O por un trabajo de cuenta propia, o porque como un emprendimiento, o porque alguien lo contrata y le paga, ¿sí? Pero con eso él que va a generar unos ingresos para sí y para su familia, va a poder tener una cuenta bancaria, ¿sí? Va a poder ser una persona también que le está aportando económicamente a la sociedad. ¿Y cuál sería el otro componente? Pues lo social. La persona con discapacidad necesita desde lo social unas líneas que son la familia, la comunidad donde vive, donde puede participar. Necesita también un tema de ocio, de relajación. Puede formar parte de lo que es la cultura, el arte, la recreación. Eso forma parte, por ejemplo, en la formación de los niños, de los jóvenes, ¿sí? Y de las personas adultas, pero desafortunadamente no se ve así y pareciera que no tuvieran el derecho ni siquiera a eso que nosotros llamamos el tiempo libre, o lo que llamamos que podemos desempeñar digamos una acción complementaria. Y el otro componente, don Giovanni y Gonzalo, es un componente que ya es de la persona, ¿sí? Y es el componente del fortalecimiento de la persona. ¿En qué? En sus derechos. Para eso existen también las organizaciones de personas con discapacidad. Existen movimientos sociales, como por ejemplo la Red Santanderiana de Personas con Discapacidad, la Red Nacional de Redes. Esos son movimientos sociales que van precisamente trabajando sobre todos estos temas de derechos y buscando que la persona esté socialmente incluida en estos 5 componentes, ¿sí? Pero además de eso, tenemos en el fortalecimiento, por ejemplo, los grupos de autoayuda y la comunicación. Esto que estamos haciendo hoy es parte de la estrategia de RBC. Esto que estamos haciendo hoy es llevando la información, es enseñando al otro. La estrategia se basa en eso, se basa en cómo nosotros, por ejemplo, también como profesionales o como expertos en algún tema, podemos enseñar al otro precisamente para que a través de los procesos de formación y de las experiencias, el otro también pueda desarrollar sus habilidades, sus competencias. Entonces, si se dan cuenta, estamos hablando es de la persona con discapacidad, desde que nace hasta que muere, un ser social que se debe desempeñar igual que cualquier otra persona dentro de estos 5 componentes que van a generar inclusión. Bueno, doctora, la sociedad, la familia y el gobierno pueden participar en esto, ¿y de qué forma? Perfecto. La RBC es una articulación de sectores, ¿sí? Que es otra parte importante. Por eso acá lo trabajamos articulados principalmente con el ente público, con el ente privado y con la sociedad, además de la academia, ¿sí? La RBC hace también ese llamado a que articulemos estos 5 sectores. Por ejemplo, ¿cómo lo hacemos acá en Bucaramanga? Y esas son parte de las experiencias que vamos a encontrar de los compañeros que van a hablar más tarde, que forman parte del comité local de RBC, y es precisamente cómo se ha buscado que a través de las competencias que tiene el sector público, en este caso, por ejemplo, la Alcaldía de Bucaramanga, se puedan desarrollar acciones como cuáles. En salud se han iniciado procesos de habilitación y rehabilitación, asistencia con el tema de ayudas técnicas, ¿sí? Que se puedan hacer, por ejemplo, evaluaciones sobre medidas, entregas de ayudas técnicas, y hay ese componente de la salud, también, por ejemplo, con el COPACO de Bucaramanga, de buscar de que no se vulneren tanto los derechos hacia la población con discapacidad en cuanto al tema de salud, ¿sí? Que accedan a la entrega de pañales, de medicamentos, citas médicas. Eso ha mejorado muchísimo en la actualidad. El segundo componente, entonces, se articula salud con educación. Alcaldía de Bucaramanga, que está haciendo inclusión educativa, que es según el decreto 1421, que Giovanni muy bien lo conoce y que ha sido un líder y promotor de este decreto, tiene que haber ahora inclusión educativa, y eso también lo hemos mejorado, que hay mucho más por mejorar,
¿sí? Pero precisamente nosotros como sociedad formamos parte de ese proceso también de ayudar a capacitar a los actores como son los docentes y con los padres de familia poder enseñar para que sepan esos ajustes razonables y cómo se elaboran los currículos y cómo se hace el acompañamiento a los niños. Entonces aquí ya tenemos un cambio porque incluso los mismos actores, así como yo hablo de Joanny, de Javier Pimiento y de otras personas, han participado y se han puesto a ese proceso de formación en las escuelas. En lo laboral, ¿qué estamos haciendo? Pues inclusión laboral. Gracias también al tema de la norma, que ha sido un proceso que ha tenido avances. Ahorita, por ejemplo, la alcaldía de Bucaramanga tiene a más de 20 personas contratadas con discapacidad y forma parte de que todos los entes municipales, departamentales tienen que tener en sus nóminas contratadas personas con discapacidad, pero contratadas desde un enfoque de inclusión laboral, ¿sí? Igual que las demás personas. Entonces, ¿qué hemos logrado? Que ya vienen 3 sectores articulados que están trabajando por la inclusión de la persona. Viene lo social, que es 1/4 que tenemos que ir fortaleciendo. Tenemos temas de deportes, de arte, de cultura. Tenemos un ejemplo, al compañero con discapacidad visual, al profesor Jesús Jaimes, que es músico de la UIS. Él, por ejemplo, está promoviendo en este momento la música para personas con discapacidad. Él tiene discapacidad y lo promueve. En ese estamos hablando del componente social, ¿no? Sí, claro. El tema del programa pasado fueron los Juegos Paralímpicos. Ajá. Eso entraría dentro de este componente, ¿no? El tema de deportes. Sí. Y algo muy curioso que me sucedió esta semana fue que estuve preguntando en un punto de información turística sobre las ayudas accesibles para el turismo en personas con discapacidad. Obtuve una respuesta pues que me dejó un poco sorprendido, ¿no? Me dijeron, no, porque es que acá no vienen las personas con discapacidad a pedir información turística. Sin embargo, yo les decía, es lo contrario, no vienen porque saben que no hay ayudas. Entonces, dentro de este componente social que entra el tema de recreación, que es ocio, esparcimiento, poder viajar, sí es importante que con este tema del RBC sea conocido tanto por personas con discapacidad como los organismos que se encargan de todos estos 5 dimensiones humanas para que implementen, ¿no es cierto, doctora? Entre el tema de lo importante no solamente para las personas con discapacidad, sino para todos conocer estos temas de RBC, ¿no? Exactamente, sí señor, porque la RBC volvemos a hablar de que es el acceso al servicio. El servicio del ocio, del viaje, del esparcimiento, y des en cuenta que la comunidad no tiene claro eso, ¿sí? En la medida que, por ejemplo, el ejemplo que nos está colocando Gonzalo, si la comunidad que genera espacios de viajes y de recreación para todas las personas, contemplara lo mismo para las personas con discapacidad, realizara los ajustes razonables, pues ampliaría muchísimo también el turismo, porque hay muchas personas con discapacidad que quieren viajar, pero el problema es que no tienen ajustes ni hay accesibilidad. En el momento que lográramos hacer esos ajustes, se mejorara la accesibilidad, la información, o sea, esa capacitación de los operadores turísticos, ¿no es cierto? Entonces eso mejoraría, ¿saben qué? El desarrollo de la comunidad, ¿sí? Por eso es que la RBC lo que busca es eso, que la comunidad mejore, o sea, que en la medida que estamos mejorando los procesos de inclusión de la población con discapacidad, la comunidad también está mejorando, se está generando un desarrollo inclusivo, un desarrollo para todos. Eso forma parte de lo que es la estrategia. Por eso es a través de, por ejemplo, como lo que tenemos, que es nuestro comité local de RBC, donde ustedes conforman también o forman parte de este proceso, con cada capacitación que ustedes dan, con cada información, con cada enseñanza, ¿sí? Ustedes como gestores de los programas de RBC están generando un espacio abierto para que se entienda de que precisamente se tiene que en la medida que la inclusión se va dando y se van haciendo los cambios y los ajustes razonables, la sociedad también va mejorando.
Entonces, esa es parte de la tarea que tenemos y por eso la RBC forma parte del accionar que todos estamos haciendo a diario. En este caso hablo de todos, de este grupo conformado desde el Comité Local de RBC, que nos hemos venido formando. El comité se formó hace más o menos 5 años y en este comité quienes están, líderes con discapacidad, personas con discapacidad, que precisamente hemos venido estudiando y articulando las acciones que se están haciendo, digamos, desde cada uno de los actores sociales, desde cada una de las personas con discapacidad y sin discapacidad, porque esto no excluye a las personas que no tienen discapacidad, es una articulación de actores para lograr estos procesos. Sí, la RBC es para todos. Para todos. Bueno, doctora Olga, existe un rotafolio muy interesante, el cual tuve la oportunidad de conocer, donde podemos las personas descargar ese rotafolio sobre estos temas de RBC, que es una guía práctica. Sí, ustedes en internet pueden encontrar precisamente rehabilitación basada en la comunidad. Como les decía, hace 20 años era algo casi que desconocido. En este momento, por ejemplo, tuvimos la oportunidad hace más o menos 10 años, desde la red de redes nacional, ¿sí?, de RBC, apoyamos al gobierno colombiano, al Ministerio de Salud y la Protección Social, a elaborar los lineamientos de la RBC para Colombia. Eso así ustedes lo pueden encontrar en internet, lineamientos para la RBC de Colombia, está escrito lo que hasta el momento se llevaba en rehabilitación basada en la comunidad y los diferentes actores, porque esta es una estrategia que se está haciendo en muchas partes del país, en muchos municipios que precisamente lo que necesitan es ir articulando las acciones del sector social con el sector público para que los servicios vayan llegando a las personas. Es una estrategia que se forma, que va a través de diferentes programas de RBC, que diferentes organizaciones, principalmente sin ánimo de lucro, así como FANDI, ONGs, empezamos a desarrollar y a ir capacitando a otros actores para ir mejorando, digamos, estas condiciones de inclusión y este desarrollo comunitario. Doctora Olga, muchas gracias. No sé si Giovanni tiene más preguntas. Excelente. Aprendí porque estoy en proceso de crecimiento. Claro, Gonzalo, la estrategia de RBC nos enseña y nos orienta desde la base de la garantía de los derechos de las personas con discapacidad, que esto es una estrategia para todos, donde nos enseña a crear las rutas, nos enseña el abordaje, nos enseña ese diario vivir con las personas. RBC, estrategia de rehabilitación basada en la comunidad, es todo lo que hacemos todos los días en pro de la garantía de los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, doctora Olga, no sé si hay algún otro componente, otra invitación que... Sí, señor. Los invito a todos a que revisen el plan decenal de salud. Pues ya el plan va hasta el 2022, o sea, ya va a tener sus 10 años. Queda un año ya, sí, para los 10 años. Pero bueno, los invito por lo siguiente. La base del Plan Nacional de Salud es la estrategia de rehabilitación basada en la comunidad. ¿Y por qué es la base? Porque precisamente está hablando de la atención a la persona, de la atención a la familia, de llegar a la comunidad donde la persona con discapacidad vive, y lo que tenemos que mejorar es el entorno de esa persona para la eliminación de barreras. Recordemos que la salud tiene unos determinantes, y esos determinantes, entre esos el medio ambiente, afectan, digamos, la salud de la persona. Y esos determinantes van también muy relacionados con el tema del empleo, con el tema de las relaciones interfamiliares, con el tema social. Entonces la salud no solamente la vemos como un componente de enfermedad, sino la vemos es como toda esa relación del ser humano con su entorno. Señor. O sea que el tema de la RBC no es solamente salud. No solamente salud.
pero se ha venido tomando desde diferentes componentes o también desde diferentes actores. Entonces, por eso les cuento que el Plan Decenal de Salud lo contempla e inclusive tiene unos capítulos muy importantes y los invito a que lo lean sobre la población con discapacidad y todas las acciones que desde salud se deberían hacer. Si nosotros estuviéramos cumpliendo ese plan en este momento, todas las personas con discapacidad estarían muy bien atendidas por el médico, por los especialistas, tendrían las ayudas técnicas, tendrían el apoyo dentro de sus comunidades para el fortalecimiento desde la prevención, desde la promoción. Hay muchas acciones que determina ese plan. Desafortunadamente, pues, no se ha dado el cumplimiento que se quisiera, pero por lo mismo tenemos que seguirlo luchando porque digamos que como plan decenal es muy acertado, pero lo importante no solo es lo que está escrito, sino que se le dé cumplimiento. Y como dice Joanny, la RBC, aunque se llama rehabilitación basada en la comunidad, la rehabilitación no es un tema de salud, es un tema intersectorial. Es un tema de estos 5 componentes, de la educación, de lo social, del trabajo, donde mejoramos la calidad de vida de la población con discapacidad. Doctora, ¿por qué no se continuaron con la construcción e implementación de los comités municipales de la RBC? Porque hay desconocimiento, Joanny. Se logró hacer en algún momento formación en Santander de 10 comités locales de RBC donde se formaron a los líderes, donde se dio a conocer la estrategia, donde se generaron planes de acción para que se le fuera dando cumplimiento de lo intersectorial a todos los procesos de inclusión de la población en los municipios. Pero para eso necesitamos voluntad política, Joanny. Necesitamos que los municipios, o sea, desde las alcaldías crean en la estrategia, le inviertan recursos, trabajen con los líderes. O sea, mientras que se piense que esta estrategia se va a trabajar desde un escritorio, ¿no es cierto? Desde que un gobernante diga, bueno, estrategia de RBC, entonces van a ir a hacer visitas domiciliarias. No, eso no es RBC, es el trabajo articulado que usted haga con los líderes y con los actores de su comunidad para mejorar las condiciones de vida de las demás personas, ¿sí? Y un tema importante también, RBC es compromiso de nosotros, el sector privado. Sí. Bueno, doctora Olga, muchísimas gracias. Como siempre, esperamos ir contando con tan valiosos aportes y su experiencia, y la seguimos esperando acá en nuestro programa Discapacidad en Acción. Muchísimas gracias y los invito a que escuchen las experiencias de los líderes de RBC de Santander que han venido trabajando súper, diría yo, comprometidos y con toda la sabiduría y la creencia en que la estrategia de RBC realmente es una estrategia que sirve para el desarrollo comunitario, el de las personas y el de sus familias. Entonces, muchísimas gracias a ustedes y excelente que todos aprendamos de este tema y que lo sigamos multiplicando. Muchas gracias. Rompiendo Barreras, la historia de vida de la semana. Hoy, Francisco Corzo nos va a dar a conocer la matriz de RBC, con sus 5 componentes y 25 líneas. Hola, para el programa Discapacidad en Acción, les vamos a hablar de la matriz de RBC, Rehabilitación basada en la comunidad. La Organización Mundial de la Salud estableció la matriz de RBC en 5 grandes componentes que son salud, educación, subsistencia, componente social y fortalecimiento. El componente de subsistencia establece 5 grandes líneas de acción que son desarrollo de destrezas, empleo propio, servicios financieros, empleo remunerado y protección social.
El desarrollo de destrezas es que todas las personas con discapacidad nos debemos preocupar por establecer unas competencias y un perfil laboral con el fin de obtener una hoja de vida intachable. Empleo propio. Las familias y cuidadores y personas con discapacidad deben promover el emprendimiento a través de las unidades productivas. Servicios financieros. Las personas con discapacidad, sus familias y cuidadores son autónomos de sus servicios financieros y créditos y cuentas bancarias a través de todas las entidades crediticias o corporaciones. Empleo remunerado es donde que a través de la RBC se busca garantizar el acceso al derecho laboral de las personas con discapacidad en el sector público y privado, con el fin de obtener un salario digno y remunerado para garantizar su calidad de vida, tanto la persona con discapacidad como sus familias y cuidadores. Y la protección social es eso, proteger socialmente a sus familias y cuidadores y a las personas con discapacidad en todos los diferentes ámbitos de la vida y los derechos sociales, económicos y culturales y derechos fundamentales. Les habló el reportero Luis Francisco Corzo Rojas, líder activista, formador de formadores por la defensa y la garantía de los derechos de las personas con discapacidad, sus familias y cuidadores. Y recuerden, nada sobre nosotros sin nosotros. Chao, chao. Bueno, y seguimos con nuestra sección Rompiendo Barreras, que es nuestras historias de la semana. Y son de los líderes gestores del Comité Local de RBC. En primer lugar tenemos a nuestro líder gestor de RBC, Henry Murillo, con el componente de salud en la línea de habilitación y rehabilitación de las personas con discapacidad. Como miembro del Comité Local de RBC de Bucaramanga, ejercemos liderazgo para que la administración municipal, desde la Secretaría de Desarrollo Social y el Programa de Discapacidad, impulse el componente de salud y con ello se realicen procesos de habilitación y rehabilitación dirigidos a niños, niñas, adolescentes y jóvenes con discapacidad, buscando con ello generar mejores condiciones de vida, autonomía e independencia. Por eso, en este proceso, cada año, la administración municipal destina más de 1.000 millones de pesos para que a través de instituciones especializadas que vienen en un proceso en la ciudad de Bucaramanga, que han sabido trabajar de manera conjunta, puedan atender a estos 250 beneficiarios a través de convenios de asociación que permiten que los beneficiarios reciban el servicio terapéutico desde las áreas de terapia ocupacional, de fisioterapia, de fonoaudiología, de psicología, de trabajo social, de psicopedagogía y de acompañamiento psicosocial a la persona con discapacidad y a su familia. Es de esta manera que la rehabilitación basada en la comunidad fortalece el componente de salud en nuestra ciudad, buscando precisamente que cada vez los niños, las niñas, puedan ir avanzando, puedan llegar a la escuela, puedan llegar al colegio, puedan llegar a la educación media cuando sean jóvenes o cuando sean adultos, tengan mayor autonomía, mayor independencia y para que el goce de sus derechos se vea que fue garantizado desde acciones que articula el gobierno municipal, la
empresa privada, las organizaciones sin ánimo de lucro y la comunidad, que también se encuentra organizada a través de la Red Santandereana de Personas con Discapacidad. Un abrazo para todos y recuerden que les habló Henry Murillo Salazar. También tenemos a nuestro gran líder Javier Pimiento del componente Educación con la línea de aprendizaje de toda la vida. Enviar botón. Hola, para Discapacidad en Acción. Mi nombre es Javier Pimiento, persona con discapacidad visual. Vengo a hablarles un poco sobre el componente de educación y específicamente sobre una modalidad que es educación para toda la vida. Las personas con discapacidad visual, al igual que la mayoría, requerimos de algunas bases que nos permitirá el desenvolvimiento más fluido o necesario para interactuar con la sociedad. En ese sentido, requerimos tener fortalezas en temas de lectura. Para ello debemos aprender sistema braille, que nos permitirá acceder a la universidad, al colegio, a la escuela, pero también a información general o información diaria. También debemos prepararnos en habilidades de la vida diaria, que nos ayudará mucho en nuestra autonomía, que nos permitirá ser independientes y desarrollar oficios y tareas en nuestros lugares más familiares o más cercanos a la sociedad, es decir, los lugares y espacios más específicos. También requerimos de una cosa que se llama orientación y movilidad, que nos ayudará al desplazamiento, a compartir con las demás personas, a desplazarnos entre municipios, ciudades y demás. Y requerimos de habilidades para la matemática, que son tan necesarias para poder desarrollar operaciones que son elementales en todos los ámbitos de la vida. De igual manera, requerimos participar en temas de tecnología, que son absolutamente necesarios por las cosas tan innovadoras que viene trayendo este aspecto, pues, para todos los seres humanos. Entonces, las personas con discapacidad requerimos eso, visual particularmente digo yo, requerimos eso para poder interactuar casi que de una forma integral. Ese es un ejercicio que debemos hacer permanentemente, prepararnos en bases para que con el tiempo podamos ir avanzando, relacionándonos con mucho más personas, incursionando en muchos más espacios. Muy bien. Y nos va a contar su historia desde el componente de lo social, desde la línea del acceso a la justicia, nuestro compañero Joanny Liscano, sobre la experiencia que ha venido teniendo. Y vamos a aprovechar entonces la oportunidad que acá está Joanny para hacerle la entrevista. Joanny, cuéntanos, ¿cómo ha sido ese proceso desde la RBC? ¿Cómo se ha podido fortalecer desde ese acceso a la justicia, siendo tú un líder que ha venido manejando desde la equidad, desde los procesos de equidad, desde la justicia y con estudiantes también de derecho de diferentes universidades? Cuéntanos tu historia. Bueno, gracias, doctora. Pues sí, nosotros incluso en estos días pasados hemos tenido un conciliatón a nivel nacional de justicia en equidad. Esta es una justicia informal que se hace desde y con las normas de la comunidad, con las normas comunitarias. Entonces, esto me ha permitido avanzar mucho también en el área del fortalecimiento y asesoría y acompañamiento y en la búsqueda de que a las personas con discapacidad, sus familias y cuidadores, realmente se les garanticen los derechos. Entonces, actualmente pues tenemos un convenio con una universidad a través del consultorio jurídico y estamos tratando y luchando para que realmente este consultorio nos acompañe en esa garantía, en que realmente
a las personas con discapacidad se les garantice sus derechos que están siendo vulnerados. Entonces, ya sea a través de los hechos de acciones, por ejemplo, el tema de los derechos de petición, tutela y seguimiento a otros procesos de vulneración de derechos. Entonces, esto nos sirve también para orientar que las personas con discapacidad, igual su familia y sus cuidadores, sí tienen y deben de garantizarse el derecho, el acceso a la justicia. Entonces ha sido muy bueno y estamos en ese proceso, porque a las personas a las cuales se les vulneran los derechos, pues es a la población con discapacidad, porque a veces se desconoce, y entonces a través de este componente social, nosotros pues también vamos trabajando a través de los diferentes comités municipales en la búsqueda de que se crean, de que se haga, de que se organicen las rutas de atención a la población con discapacidad en el tema de justicia. Muy bien, Giovanni, gracias, porque precisamente tú has logrado generar una articulación y un acercamiento entre los hacedores de justicia, entre las personas en formación, que también son los estudiantes, desde la comunidad en general, porque has podido desarrollar esos procesos comunitarios para que desde la conciliación que tú vienes realizando y las asesorías que vas dando a las personas con y sin discapacidad, pues se va disminuyendo esa vulneración de derechos. Y además de eso, estás acercando a las personas que tienen las dificultades, ¿no es cierto?, que tienen el problema, hacia precisamente consultorios jurídicos y diferentes actores en los términos legales, para que puedan solucionar sus problemas. Giovanni, danos un ejemplo chiquitico de pronto de algún accionar que haya tenido éxito y que te haya quedado así como con esa satisfacción de que se pudo lograr. Sí, Olguita, pues gracias y por la publicidad, porque realmente se necesita dar a conocer esta justicia en equidad, la conciliación. Entonces, sí, tengo muchos casos donde realmente en minutos, en horas, podemos resolver conflictos de años, donde no han podido ninguna otro ente o entidad de justicia arreglar un proceso. A través de la justicia en equidad podemos. Entonces hemos arreglado muchos conflictos de linderos, conflictos por deudas, conflictos incluso familiares, e incluso por alimentos, ¿sí? Todo este tema nos compete a nosotros. O sea, nosotros, las personas que somos conciliadores de justicia en equidad, pues tenemos que tener un proceso, y este proceso pues pasa por unos filtros en el Ministerio de Justicia y Derecho, y realmente cuando ya uno se forma y se nombra, lo nombran a uno como conciliador, pues uno empieza a gestionar todo lo que nosotros firmemos en Justicia en Equidad, hace tránsito a cosa juzgada y presta mérito ejecutivo. O sea, nosotros en el momento de actuar como conciliadores estamos investidos de jueces. Muy bien, Giovanni, excelente. Entonces, tú desarrollas y haces que se desarrolle para la comunidad una línea de la RBC en el componente de salud que se llama, en el componente social que se llama acceso a la justicia. Olguita, discúlpeme, le corto algo que me quedó faltando, y es de que esta justicia podemos administrarla en el sitio donde queramos, donde las partes en diferencia, en conflictos, necesiten hacer la conciliación, donde se sientan mejor. Allí nosotros tenemos el deber de ir a asistirles. Y que lo otro bonito de esto, que es totalmente gratis. Nosotros no podemos cobrar en absolutamente ni un peso, no podemos cobrar ni siquiera la fotocopia del acta. Entonces esta es una gestión de justicia muy bonita. Excelente, gracias, Giovanni. Gracias, Giovanni. Ahora también tendremos a nuestro compañero Diego Jonathan Moreno, quien desde el componente de fortalecimiento nos compartirá la línea de defensa y comunicación y grupos de autoayuda. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Hola, amigos de Discapacidad Nación. Mi nombre es Diego Jonathan Moreno
Soy una persona con autismo y soy representante de las personas con discapacidad cognitiva en el Comité Municipal de Discapacidad. Y hoy les quiero hablar del componente de comunicación y de fortalecimiento de la estrategia RBC. Bueno, ¿cómo es que yo he hecho eso en lo que he realizado? Bueno, para los que no lo saben, yo tengo un canal en YouTube donde cada semana publico videos sobre autismo. Estos videos, por un lado, me han permitido hacer una labor divulgativa, enseñar a otras personas lo que es el autismo, el cómo vivir con él, todo esto. He visto que es muy importante que cada persona, bueno, que seamos las mismas personas con discapacidad las que hagamos divulgación de cómo es vivir la vida con discapacidad. Esto es muy importante porque muchas veces se deja la labor divulgativa en manos de profesionales, de familiares, de personas que no tienen, no son personas con discapacidad, y esto lleva muchas veces a que hayan visiones sesgadas, se creen mitos, todo esto, y a que muchas veces la gente no sepa bien cómo es vivir con discapacidad. Yo en mi canal pues he hablado desde mis propias experiencias, he explicado a la gente cómo es vivir con autismo, cómo procesamos las emociones, he dado consejos en base a mi experiencia también. Entonces la divulgación es supremamente importante, y también es importante porque esto lleva a también crear comunidad, grupos de autoayuda, grupos donde la gente se puede desahogar, donde la gente puede conocer a otras personas con discapacidad para hacer más llevaderos sus días, donde la gente puede aclarar dudas. La ventaja que tienen las redes sociales en este aspecto es que las redes sociales y sobre todo YouTube permiten una comunicación de doble vía. ¿Esto qué significa? Que no se trata solamente de publicar contenido, sino que uno también puede recibir retroalimentación de otras personas y que se puede formar comunidad al final. La ventaja es que permiten reunir personas en torno a una temática, en torno a un tema de interés, lo que enriquece todavía más las cosas. Pienso que las redes sociales es el paso ideal para llevar los conocimientos sobre discapacidad a un gran número de personas. Precisamente la comunidad que se ha formado en torno a mi canal pues ya es una comunidad de más de... Bueno, ya somos casi 400,000 personas. Esto pues sin duda es algo que no imaginé, pero muestra cómo las redes sociales se pueden usar en ese sentido de crear comunidad. Y esto es supremamente importante, amigos, porque de aquí depende el que surjan nuevos líderes, el encontrar a más personas con las que se pueda hacer un trabajo en equipo, y también esto ayuda a que otras personas que no tienen discapacidad se enteren de qué necesitamos, de cómo los pueden ayudar. Y bueno, amigos, no siendo más, esto era lo que quería contarles el día de hoy. Vamos con las siguientes sesiones del programa, y recuerden, amigos, que si quieren conocer mis redes sociales me pueden buscar en Google, en YouTube, en Facebook, en Instagram como Aloaspergiano. Y allá van a poder ver pues el trabajo que he realizado durante casi 7 años creando comunidad, precisamente haciendo divulgación. Esto es una muestra del potencial que puede llegar a tener este tipo de iniciativas y lo beneficioso que pueden ser para el resto de personas con discapacidad. Y recuerden que allá me pueden preguntar lo que quieran, me pueden contactar. Así que muchas gracias y nos vemos la otra semana. ¿Qué se está haciendo en discapacidad? Bueno, ahora nuestra sección ¿Qué se está haciendo en discapacidad? Tenemos otra gran invitada hoy, a la señorita trabajadora social Laura Roja Torres de Lisabú. Gracias, doctora Laura, por acompañarnos en nuestro programa Discapacidad en Acción. Bueno, doctora, ¿qué es el PIC y qué tiene que ver el PIC con RBC?
Bueno, muy buenas tardes para todos. Don Giovanni, muchas gracias por el espacio. El PIC es el Plan de Intervenciones Colectivas. Es un conjunto de actividades que se desarrollan en pro de la población más vulnerable. Entonces encontramos en esta población a las personas con discapacidad, a los adultos mayores, niños, niñas, adolescentes, víctimas del conflicto armado, etnias, entre otros. Desde el Plan de Intervenciones Colectivas se ha implementado la estrategia de rehabilitación basada en la comunidad de una manera educativa y pedagógica, que en estos momentos, a través de la realización de un video vivencial, se muestra por parte de los mismos actores cada componente de la RBC, es decir, el componente de salud, de educación, social, sostenimiento, fortalecimiento, emprendimiento laboral. Todo esto va a ser mostrado a través de un video que va a llegar por medio de redes sociales y demás a la gran mayoría pues de personas y de población que queremos que conozcan, se informen, sepan qué es la rehabilitación basada en la comunidad y cómo podemos implementarla en nuestras comunidades. Bien, doctora, gracias. Esto es con el Comité Municipal de RBC del municipio de Bucaramanga. Doctora, ¿y hay otros proyectos, otras actividades para este año? Sí, don Giovanni. Bueno, hemos contado afortunadamente con el trabajo interdisciplinario, con el Comité de Líderes de RBC, como usted lo dice, don Giovanni, con la Red Santanderiana de Personas con Discapacidad, con el Comité Municipal de Discapacidad de Bucaramanga y también con las diferentes secretarías de la Alcaldía, Secretaría de Desarrollo, de Interior. También venimos trabajando de la mano de la Fundación FANDIC, que son líderes en rehabilitación basada en la comunidad en Santander, y de ellos estamos también aprendiendo mucho en el tema de la implementación de esta estrategia. Acompañado a esta estrategia de RBC tenemos dos estrategias. Una es la celebración y conmemoración de el Día Internacional de las Personas con Discapacidad en el 3 de diciembre. Queremos invitarlos a participar de este día. Tenemos programado con el comité poder llevar a cabo una reunión para ver qué vamos a realizar en conmemoración de este día. Y aparte también estamos realizando otra estrategia que es de fortalecimiento, acompañamiento y monitoreo a los cuidadores de personas con discapacidad del área de Bucaramanga. Son visitas domiciliarias que se realizan donde se promueve el trato digno a las personas con discapacidad, la prevención de toda forma de violencia, abuso y de contagio por COVID-19 en las personas con discapacidad. Entonces es dirigida a la población más vulnerable de nuestra ciudad y ya llevamos 70 familias visitadas. Bueno, gracias doctora Laurita. Usted sabe que el tiempo en la radio es oro. Entonces, amable audiencia, nosotros en el comité... Sí, y yo antes de cerrar, una pregunta, doctora. ¿Cuándo podemos ver ese video y en cuáles son cómo son las redes del ISAU? Para muy bien, el video estará disponible a partir del viernes de esta semana, será publicado en la página de la Alcaldía de Bucaramanga, en la página de la ISAU, en la página oficial del Plan de Intervenciones Colectivas de Bucaramanga, que es PIC Bucaramanga, estará en Twitter también de estas organizaciones, en Instagram de estas organizaciones y principalmente en la plataforma de YouTube de la página de la ISAU. El canal de YouTube de ISAU. Sí, señor. Genial. Bien, entonces, doctora, o sea que ya a partir de hoy estamos ya pudiendo disfrutar de este video en las páginas que ha anunciado la doctora. Muchas gracias, doctora Laura, por acompañarnos y la esperamos en próximos programas. Bueno, entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros como comité de gestores de RBC en el comité local del municipio de Bucaramanga? Pues nosotros estamos llevando las diferentes acciones que más se pueda en aras de crear o de que se organice las rutas de atención a la población con discapacidad en las diferentes
servicios, sea educación, salud, trabajo, vivienda, todo. Entonces estamos buscando y luchando y asesorando y empoderando tanto a las personas con discapacidad, a sus familias y cuidadores, como a la población y a las administraciones para que realmente den este espacio de crear las rutas y realmente garanticen de esta forma los derechos a la población con discapacidad. Entonces, estas son las actividades, más en las diferentes actividades a las cuales somos invitados o se nos brinda la posibilidad de participar para empoderar a la población. Entonces, estos son acciones de los gestores de la estrategia RBC. Entonces, sí, esto, entre otras cosas, seguimos en los otros programas informándoles qué se está haciendo en discapacidad. La frase de la semana. Estamos llegando ya al final de nuestro programa. Ha sido muy interesante poder contar, hablar, escuchar la experiencia de los compañeros. Realmente me emociona, ¿sí? Me fascina que nosotros estemos de una forma tan articulada y con tanta fe y tanto conocimiento en esta estrategia, sacando adelante muchos programas y haciendo que muchas personas con discapacidad pues vayan mejorando día a día su calidad de vida. Por eso, Gonzalo, quiero que tú cierres este programa tan lindo con esa frase de la semana que nos quede sonando, de ese accionar que todos debemos seguir haciendo. Una frase para la vida. Una comunidad tiene más posibilidades de desarrollo cuando trabaja de manera organizada, colectiva y participativa. Excelente. Es un trabajo de todos. Para todos. Y para todos. Muy no bien. olviden seguirnos en nuestro canal de YouTube, Discapacidad en Acción. Ahí podrán repetir los programas y escribirnos a nuestro correo discapacidadenaccionsantander@gmail.com. Bueno, y de esta forma entonces los invitamos para que continúen, nos busquen en YouTube también como Discapacidad en Acción, y los esperamos para dentro del próximo programa, dentro de 8 días. Muchas gracias y que estén muy bien. Feliz día. Un abrazo para todos y que Dios nos bendiga. Gracias.